Yo lo que querría decir además de ese resumen de las páginas y tal, que quería invertir tiempo para que se tengan las cosas claras, tengamos los conceptos claros y empecemos a usarlos ya como tales, como herramientas para pensar lo de hoy. No vamos a seguir, creo, seguir a pensar temas tan actuales pues con metafísicas vetustas. Entonces, sentadas ya unas ciertas bases, podemos comenzar a utilizarlas. Y por tanto, no es un tema de ontología. Yo quería con esto acabar para decir que entonces es un tema de qué. Pues es lo que yo he llamado reología, y lo digo en los 5 minutos que quedan antes de las 7. ¿No? No es un tema de ontología, sino algo de lo que yo he llamado la reología. Yo podría haber dedicado estos últimos minutos hablar más de las estructuras, pero yo creo que es bastante sintético y se entiende bien lo que nos ha dicho Zubiri, y podía hablar pues de lo que hoy se llama el estructuralismo, realismo estructural epistémico, realismo estructural óntico, de las metafísicas actuales, ¿no? Las metafísicas naturalistas o de las filosofías de la ciencia contemporánea y tal. O también podía pues ir a ver el incipiente estructuralismo del siglo XX, que solo se da en el XX, ¿no? Pues en sus avatares más científicos, la física, la biología, la matemática, el estructuralismo matemático, la neurología o demás, o en la filosofía, y ver entonces autores como Whitehead, Cassirer, Hartman, Rescher, Bohm, etcétera. Pero todo eso de alguna forma nos está transpareciendo día tras día y nos seguirá transpareciendo el resto del tiempo. Entonces, para no distraerme con nada de eso y ir a nuestro propósito, que es el problema de pensar las estructuras en y por sí mismas, habida cuenta de que se nos ha dicho al final de este capítulo que no es un problema de ontología, yo creo que es precisamente un problema no de ontología, sino de reología. Y esto es como el problema filosófico basal, ¿no? Yo creo que la metafísica que tenemos que hacer, o el marco teórico que tenemos que empezar a usar a partir de hoy, concretamente en nuestro seminario, por lo menos yo lo postulo, ya ustedes sabrán si coinciden o no, pero el postulo es el marco teórico de la reología. ¿Qué es la reología? Y, insisto, dicho en 2 minutos. Primero, la reología no es ontología, como estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la ontología siempre ha significado, significa en la historia de la filosofía 3 cosas. Uno, como la ideó Jacob Lorhart cuando la creó en el siglo XVI, más o menos, o XVII. 2, la idea esta que se tiene, bueno, Jacob Lorhart, primero, dijo que la ontología era el estudio de lo inteligible en tanto que inteligible. No creó la palabra ontología para andar diciendo que era el estudio del ser, ni esto. Era la idea de lo inteligible. Es toda la idea de la Schulmetaphysik, que se llamó, es decir, de la escolástica luterana, por la cual derivó toda la ontología por un camino estrictamente logicista, ¿no? Intelectualista y no físico. A diferencia, pues, por ejemplo, Scott u otros, ¿no? Sino, esto ya es otro tipo de escolástica que es, pues, la que menos se conoce, pero es en la que todos piensan cuando se refieren peyorativamente a la escolástica. Bueno, pues, no es esa ontología, tampoco es la ontología que se entiende vulgarmente como el estudio del ser, ¿no? Tampoco es el caso. Ni tampoco es esa ontología analítica. Recording has stopped. Tampoco es la ontología analítica de la que hablan hoy los países anglosajones, que es una ontología, que se refiere a los objetos, dicen ellos, sí, a los objetos que hay, ¿no? A partir de Quine y de otros, ¿no? Porque todos ellos, a su modo, cosa que aquí no probaré, pero que iremos viendo a lo largo del tiempo, Recording is on. Todas estas ontologías son siempre substancialistas, porque están partiendo de la idea del objeto, de la cosa como un objeto que tiene propiedades intrínsecas o naturalezas intrínsecas, dependiendo que si usted está con los anglo o con los continentales, pero se están refiriendo con nomenclaturas diferentes a la idea de una cosa acabada en y por sí misma. Y eso es lo que no puede ser la metafísica contemporánea. No es pues ontología, la reología, ¿no? Cuando vulgarmente la gente dice es que esto es algo ontológico y no meramente subjetivo, ¿no? Por querer decir que lo que se están refiriendo es a las cosas mismas y no a algo que el sujeto pone, el pensante pone, más bien creo lo que quieren decir es que es algo reológico, no ontológico, porque no están refiriéndose a que eso sea parte del ser, ¿no? O del posible, o del objeto que hay en un determinado marco semántico. No, lo que quieren decir es que es parte de la cosa misma, y eso es reológico. ¿Qué es, pues, reología? Y dicho muy grosso modo, pues reología es una palabra que se crea híbridamente, un neologismo híbrido, hecho por el verbo, por la palabra, el sustantivo reus del latín, ¿no? ¿Vale? Reus.
Reus en latín quiere decir lo acusado, lo señalado, era el que estaba acusado en un delito, en la silla de los acusados, de los juzgados, eso es el reus, ¿no? Un reus que ese sí deriva de la palabra res, que res significa cosa, pero significa cosa como significa en español cosa, es decir, asunto. No son las cosas estas en sentido objetualista o de sustancialista, no, es asunto, ¿no? Entonces, el reus es lo acusado por la cosa, cuyo abstracto de res es realitas. Después podemos discutir más sobre esto, pues no me meteré más en cuestiones etimológicas, pero reología es pues el estudio de la realitas rea de una res, ¿no? Reus, pues en español es reo, ¿no? El reo. La reología es el estudio de la realitas rea de una, de esa realidad que está presa de la res. Y por tanto esta reología, al estudiar la res misma, la realitas apresada por la res, no es pues una metafísica a priori, estas armchair metaphysics, fantasy metaphysics, que pensamos que ya tenemos el esquema hecho y luego vamos a aplicarlo, no, sino que estudia las cosas, prueba lo que dice, quiere probar lo que dice. Es por tanto físicamente responsable, que algunos ya han escuchado hablar de esto, y además, y por lo tanto, como prueba lo que dice y es físicamente responsable, esta metafísica que yo estoy proponiendo aquí, pues halla que lo real son sistemas, ¿no? Cuya realidad, que esas mismas cosas reales acusan, ahí está lo de Reus, acusan, es una realidad estructural y no sustancialista. Si yo voy con la idea de subsustancia por detrás, naturalmente no soy un reólogo, porque tengo una idea a priori que quiero justificar a toda costa, ¿no? Es ir a ver las cosas mismas y probar lo que decimos. Por lo tanto, nada que ver con la ontología en ninguno de sus tres avatares. A mi parecer, lo que ha dicho Zubiri en estos 30 minutos que he dedicado a esto, no es ontología, naturalmente, él ha dicho que no lo es, pero es reología, aunque él no la nombre así. Yo creo que muchos filósofos están haciendo de alguna forma reología, aunque no le estén nombrando así. Es una metafísica reológica, ¿no? Ya hay varios textos sobre esto, ustedes pueden consultar por ahí en internet, algunos que han salido y otros que estarán por salir. Bueno, simplemente decir que la novedad de la reología en este caso, precisamente al probar sus cosas y tal, no está solamente en este método, sino además en su objeto de estudio, que es, por decirlo así, una realidad impura, contaminada de las cosas reales, de las res, presa, como digo, rea de la res. Y no es, por tanto, el objeto de la reología, o más bien al tratar de una realidad impura, pues da cuenta de que esa realidad no es ni los trascendentales del ente, ni las causas ejemplares, ni las ideas platónicas, ni las esencias eidéticas, ni leyes y simetrías, ni tal, sino que la realidad es siempre realidad de. Ahí está otra vez el carácter genitivo, este constructo, realidad de qué, de la cosa real, ¿no? Pues eso, diríamos en todo caso, uniendo esto con lo que nos ha presentado Zubiri, que la reología es siempre, mientras tanto, siempre por ahora, mientras vamos investigando, puede que después haya que cambiar lo que decimos, pero siempre por ahora, la reología es siempre estructuralista. Y eso es lo que yo tenía que decirles por el momento y ahora podemos debatir. Muchas gracias. 1, 2, 3,